Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas y todes? Están ingresando a la plataforma, hay 48 participantes por ahora. ¿Me escuchan? Sí, Sí. se escucha. Sí. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Pudieron ver los materiales que les mandamos? El de Messi, el de Herzog. Sí. Bárbaro. Quienes necesiten para verlo nuevamente y quienes no hayan visto los materiales y quieran ver, se puede ver los 3 primeros de Herzog, que son cortitos, duran 6 minutos los 3 clips, mientras nos vamos organizando, ¿sí? Así están frescos para que puedan participar todos los que estén. Así, ¿se entiende? O sea, quien necesita, sale de Zoom, si es necesario, según sus dispositivos, va al blog, ve el material y vuelve. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a arrancar. O sea, ya hemos arrancado, porque el planteo de... Díganme primero si me escuchan. Fuerte y claro. Sí, se escucha. Sí. Bien. Genial. Bueno, todos sabemos que para que esta plataforma funcione correctamente, conviene tener los micrófonos apagados, ustedes lo saben mejor que nosotros. De todos modos, siempre que necesiten plantear algo, lo plantean, lo abren, y si se hace ruido, ahí apagamos un poco los micrófonos, pero tratemos de que sea lo más interactivo posible y lo más vinculante posible, sobre todo porque hoy yo quiero escucharlos mucho a ustedes, a ver cómo vienen con los materiales, cómo vienen con los textos, qué piensan de las cosas que vimos, de lo que se pensó. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora, que yo les voy a compartir el escritorio, y hacemos una pequeña introducción al tema que estamos tratando, pero siempre en perspectiva de que estamos nutriéndonos conceptualmente y nos estamos nutriendo audiovisualmente para esta entrada que estamos haciendo a los lenguajes audiovisuales desde las aristas del encuadre y del espacio fílmico, con vistas al trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Ustedes en los prácticos ya les han dado las pautas de este primer TP1 sobre encuadre, y bueno, todo lo que estamos viendo y discutamos hoy, charlemos y compartamos y abramos como interrogantes, como preguntas y cosas, son todos nutrientes para esa experiencia que ustedes van a desarrollar, que es la primera filmada de esta cursada, y que, bueno, justamente la idea, como planteamos en la primera clase, es que vamos a trabajar dialécticamente y permanentemente con filmar, ver películas y pensar, o sea, analizar las películas y pensar y analizar los materiales filmados para poder pensar cómo están funcionando, cómo son estos acercamientos a las materias primas del cine, en pos de ir formándose hacia la perspectiva del trabajo último que hagamos en el año, ¿no? En todo el recorrido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo puedo compartir esto. Déjenme ver dónde tengo que ir. A esta. Bien. Vamos a hacer así. Entiendo que es esta la que tengo que compartir. No, esta no, justamente no. Esta. Bien. ¿Lo ven esto? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, Sí. es un repaso aquí. Esta información ya se la habíamos dado en el blog, que es importante el diccionario de cine de Eduardo Russo, como texto de apoyo de las lecturas y de búsqueda de inquietudes conceptuales y también de otros niveles que tenga que ver con lo audiovisual. Es una referencia importantísima para que la tengan en cuenta. Y bueno, Eduardo Russo es docente de nuestra carrera y además es el director del doctorado en artes. Lo van a tener en años superiores como docente. Así que bueno,
No se pierdan, por favor, de tener siempre ese espacio de consulta a través de los textos. Arrancamos con, como decíamos siempre, tener una tríada de películas, un conjunto de películas, en este caso es un cuarteto, 4 grandes films que nos permiten estimular las problemáticas que estamos viendo. El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, 1925, clásico de clásicos. Ustedes saben que estas tríadas, estos conjuntos, nosotros los armamos con la idea de tener un clásico, por lo menos un clásico, una película contemporánea, y una película argentina o una película latinoamericana. Acorazado Potemkin, con la idea obviamente también de que sirva, como les habíamos dicho, de una referencia, como las 365, las películas que colgamos en el blog, como una referencia audiovisual donde pueden ir justamente a conocer no solamente estas películas que aparecen en las tríadas, sino que además que sea una puerta de entrada para ir a conocer a las y los autores, a las y los realizadores. Y además, a partir de ellos, a otro tipo de películas y otros realizadores que se vinculan. Yo no El traería un acorazado pibe bajo estas Potemkin. condiciones, en plena cuarentena. ¿Cómo? ¿Cómo? Sigo insistiendo que no traería en esta situación. Ah, ¿es un diálogo privado? Sí, disculpe, profe, se me había desbloqueado el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, les decía entonces, el acorazado Potemkin, piensen ustedes, Rusia, 1917, revolución, que va a formar luego la URSS, ¿sí? Lenin plantea que el cine es la más grande de todas las artes, por su alcance, por su potencia, por su creatividad, por todas las condiciones. Entonces, los jóvenes, son los jóvenes, tienen 20, 20 y pico, 25, son los jóvenes los que están en la cresta de la ola de esta nueva tecnología y de esta nueva arte, de esta nueva disciplina que se había inventado unas décadas atrás, y entonces despliegan con todas sus potencias, con todas sus curiosidades y sus ganas de investigar, justamente a indagar qué es esto del cine, qué es esto de los planos, qué es esto de lo cinematográfico, e inventan enorme cantidad de modos de hacer. Entre ellos están Pudovkin, está Kuleshov, está Dovzhenko, está Eisenstein. Entonces, Sergei Eisenstein, que es una gran referencia, además es teórico y realizador. 1925, el acorazado Potemkin narra un acontecimiento previo a la revolución. Es indispensable que lo vean este material, no solo por ser un clásico, porque es un clásico, en realidad porque es una película muy potente. Y la tienen que ver entendiendo que además es una película de 1925. Es una película que todavía es muda, tiene música, pero tiene intertítulos, entonces tiene un montón de cosas que la ubican en ese lugar, la tienen que ver desde esa perspectiva. Pero van a encontrar revelaciones notables. Van a encontrar que muchas de las cosas que ustedes ven hoy, ya las hizo este chaboncito hace tanto tiempo atrás, hace casi ya 100 años, ¿verdad? Entonces, no por casualidad, las cosas que sean de otras épocas son o no vigentes de acuerdo a sus potencias constructivas, y no tiene que ver con de qué época son, ¿verdad? Bueno, me trabé con las palabras. Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola va a Vietnam a narrar, ¿sí?, en base al libro El corazón de las tinieblas, de Conrad, va a narrar su visión sobre la guerra de Vietnam. Película notable. Enormes construcciones a todo nivel. Tienen que observarlas desde todos los niveles, a nivel realizativo, a nivel del encuadre, a nivel de la cámara, a nivel del montaje, y obviamente a nivel de los sentidos. O sea, va a dar su visión del mundo, su visión de esa guerra y también de todas las guerras, en función de lo que está pasando. Recientemente incorporo a este cuarteto una quinta película que tendría que figurar ahí, que es Cinco Sangres. Cinco Sangres, de Spike Lee. Se acaba de estrenar la semana pasada por Netflix. Spike Lee, un director negro, famoso y conocido por una de sus películas, por Haz lo Correcto, también por Malcolm X, con discursos muy poderosos y con formas audiovisuales muy poderosas. Casualmente, esta película, Cinco Sangres, la asocio con Apocalipsis Now, porque también es sobre la guerra de Vietnam.
Profe, ¿me podría repetir el director de Cinco Sangres? Sí, se llama Spike Lee. A ver si lo escribo ahí, ustedes lo ven, ¿no? ¿Ahí? Sí, sí. ¿Me dicen? Sí, sí, se ve. Bueno, Spike Lee, Cinco Sangres. Es una película que justamente es la visión de la guerra de Vietnam por 5 hermanos de sangre negros, afroamericanos, que eran los que estaban en la línea, eran la carne de cañón, los que estaban al frente de todo. Entonces esa guerra tan terrible, tan devastadora, imperialista, tan bestial, que sigue teniendo secuelas hoy día, una guerra que perdió los Estados Unidos. Acá la vamos a ver con Coppola narrada desde él y en Spike Lee narrada desde la cultura negra. Indispensable verla y comprender, porque además es una película muy identitaria, van a ver justamente que además es muy hasta didáctica, digamos, nos mete Spike Lee directamente en la cultura y nos refresca o nos hace conocer la cultura negra desde su posición. Absolutamente vigente y justamente discute y dialoga con lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Ustedes saben que hoy está habiendo una masacre bestial justamente de la población negra que salió a las calles harta de la explotación bestial desde la esclavitud para acá. Entonces, Spike Lee, como dice el poeta, que las realidades las narren los propios protagonistas de esas realidades. Nosotros solemos encontrar los discursos de los blancos que han creado ese poder y que muchas veces, y que justamente desprecian a los otros seres humanos. Poderosa película a nivel realizativo, van a ver una enorme libertad creativa, una enorme libertad en tratamiento audiovisual y además poderosa en su discurso. Si bien se desgrana un poco en el final y todo, bueno, es una película muy importante y me parece que necesaria también hoy. Vidas secas, Nelson Pereira dos Santos, 1963. Estamos en el pleno auge de otra tanda de jóvenes, los nuevos cines de las décadas de los 60 y los 70 en el mundo. ¿Sí? La Nouvelle Vague francesa, el nuevo cine alemán, en este caso el nuevo cine latinoamericano y de la mano del Cinema Novo brasileño, donde estaban Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirschman, entre otros grandes directores. En este caso, Nelson Pereira dos Santos hace un retrato de la vida de los campesinos del nordeste brasileño, los más empobrecidos. Una película que tienen que observarla a muchos niveles, y uno de los detalles es el modo constructivo de su puesta compositiva y audiovisual. Decididamente el director trabajó, por ejemplo, con una fotografía sobreexpuesta, ¿no? Una fotografía quemada, entre comillas, para otros estándares, que justamente la motivación de trabajar una fotografía así fue el hecho de tratar de generar el agobio del calor del desierto del nordeste brasileño. Una familia que tiene que desplazarse buscando el alimento. Enorme película, también identitaria, también de nuestras historias, también de nuestras regiones. Y para cerrar, Aniceto de Leonardo Fabio, el gran Leonardo Fabio, nuestro, tal vez, el más importante realizador argentino, con su última película, que él vuelve, fíjense, vuelve a una trama ya construida por él. En los 60 hizo El romance del Aniceto y la Francisca. Y en el 2008 vuelve sobre ese mismo argumento para hacer una película realmente notable. Cambió el estado de cosas en la cinematografía de nuestras tierras a partir de Aniceto. Cuando la vimos en ese momento, dijimos, parangorando o parafraseando a Cortázar en función de los músicos de jazz, esa película la está tocando mañana. Cortázar lo decía por Charlie Parker, nosotros lo decimos por Leonardo Fabio. Esa película es una película del futuro, sigue siendo una película del futuro. Una película donde construye el argumento, un argumento semejante con estilos diferentes, en su versión del 60, con esta versión danzada en el 2008, da películas diferentes. Una experiencia que
realmente muy estimulante. Así que bueno, eso como estímulo, vamos a recuperar, encuadrar las frases disparadoras. Encuadrar significa siempre esconder, sugerir. Lo vimos en el último teórico. Como dice Bonitzer, el cine quiere o tiene como potencia valorizar además lo que no se ve. Ya venimos planteando que el encuadre le da potencia a lo que vemos, pero también determina lo que no vemos, pero lo que está fuera de campo y actúa en relación con el campo. Entonces Bonitzer quiere que lo que tiene lugar en la contigüidad del fuera de campo tenga tanta o más importancia, a veces, que lo que sucede al interior del campo. Lo hablábamos con respecto a, por ejemplo, la película Tiburón. Sucede la violencia de ese tiburón o la acechanza de ese tiburón desde el fuera de campo, principalmente. Entonces, la imagen fílmica es en esencia la observación de un fenómeno inserto en el tiempo, nos dice Andrei Tarkovsky, otro director que vamos a abordar, un director ruso. La imagen fílmica es en esencia la observación de un fenómeno inserto en el tiempo. Y sigue diciendo, en el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación de un objeto. ¿Sí? Expresar como observación la propia observación de un objeto. Ahí le pongo, como observación. Si leemos lo que está pautado en amarillo, en el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar la propia sensación de un objeto o del mundo como observación. Esa es la particularidad que tiene. Hablábamos de esta cuestión de cómo convertir esa sensación de mundo en emoción estética, en un hecho fílmico, en una pieza audiovisual. Y estas son características y herramientas que nos permiten llevar adelante ese tipo de cosas. Estas frases son siempre convites a pensar, a reflexionar, quedan latiendo, reverberando en nosotros, hay que volver a ellas. Ustedes después a lo largo del año pueden hacer un recorrido por los temas a través de las frases y se van a encontrar que la frase, cuando la vuelven a leer en un momento distinto de su formación, van a ver que esa frase les dice cosas distintas, porque son ustedes quienes tienen una formación distinta y pueden rescatar cosas diferentes. Entonces, ¿cómo convertir esa sensación en un hecho fílmico? Esa capacidad de expresar la propia sensación como observación del mundo. Entonces, encuadrar es una operación de lenguaje que define un mundo que vivirá en la pantalla a partir de los planos visuales y de los planos sonoros que nosotros construyamos. Y obviamente de sus propias relaciones. Vamos a ver, este cuadro nos ayuda, nos invita a pensar, ¿verdad? Son momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano. Veníamos hablando que todo realizador, toda realizadora, es un gran observador del mundo. Entonces, es indispensable ejercitar la mirada, practicar la mirada encuadrada, la mirada encuadrada. Tenemos el celular, tenemos una cámara, y si no tenemos ningún aparato, utilizamos esto. Y cerramos el encuadre, o lo abrimos al encuadre, o utilizamos esto. ¿Sí? En función de qué estoy encuadrando, voy a empezar a encontrar esas relaciones internas que se dan en el plano y que se permiten vincularlos con otros planos que van a vivir su realidad en la pantalla. Entonces, momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano. Mirar, observar, encuadrar, componer, expresar, sugerir y narrar. Es el plano, el nexo de todo esto. Es el que finalmente lleva adelante todo esto. Volvemos a ver, mirar, observar, encuadrar, componer ese plano, que es el que va a permitir, junto a los otros planos, y siempre que hablamos de plano visual y plano sonoro, siempre, es el que va a permitir
expresar, sugerir, narrar. Vamos, del Chino Lope, de lo que nos enseñó el Chino Lope, que uno puede encuadrar justamente no lo evidente, que es lo que habitualmente nos lleva a encuadrar lo evidente, sino que el Chino Lope encuadró el lateral, el costado, lo habitualmente dejado de lado, lo no visible, lo que estaba fuera de campo. El Chino Lope encuadró a un tercero para narrar o para construir o para expresar casi lo indecible, la presencia de la muerte, ¿no? Y seguramente de una manera mucho más poderosa, porque la sangre en campo muchas veces, si está puesto de una manera muy violenta, es traumática, más que un estímulo a la reflexión o a pensar, ¿no? Entonces, del Chino López a estos 4 conceptos. Bueno, hasta acá, y acá les pongo como teníamos para hoy de referencias de textos que veníamos trabajando, el texto de Bonitzer ligado a la película Elephant, el texto de Burch ligado a la película La Niña Santa de Lucrecia Martel o Carretera Perdida de Lynch, y los ejemplos de Messi, de Herzog, y sobre el final vamos a ver lo de Curuzú Paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco? Me voy de acá. Déjenme ver, dejar de compartir. Ahí está. Bien. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió? ¿Hay preguntas, dudas? Yo quiero escucharlos a ustedes sin temor a equivocarse. Este es el espacio para equivocarse, justamente, sin timidez. Planteen, vamos a divertirnos mucho, porque, como dice Mariana Enríquez, una escritora argentina, estudiar es muy divertido. Así que nos vamos a divertir mucho, vamos a disfrutar mucho mientras vamos aprendiendo. Yo, profe, tengo una duda, pero con respecto al último fragmento de video que habías puesto en el blog, creo que es la de Curuzú. Sí, a ver. En realidad no es una duda, creo que es una duda más para mí. Quiero ver a ver si lo pude como interpretar bien. La manera de cómo encuadra y la persona que se toma el colectivo nunca se ve la cara. Y tampoco podemos hacer un reconocimiento de la misma persona. Entonces yo creo que esa inquietud es algo a destacar para el que hizo esta película. ¿Puede ser así? ¿A vos qué te parece? Y a mí me parece que sí. ¿Qué les parece a sus compañeros, compañeres? Profe, Sí. sí, también se puede, por ese lado también se entiende, pero como para ver otra mirada, también como que no le muestra la cara al personaje, no se da a entender quién es, porque es tan común un viaje en colectivo, o sea, que nosotros mismos podríamos ser el personaje, por eso no quieren mostrar la cara. Yo también se podría entender de ese lado, creo yo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Sí, adhiero igual que Leonardo. Opino igual. Bien. Sí, está muy bien lo que están planteando. Están viendo justamente elementos, además tal vez uno se puede preguntar justamente al no mostrar la cara de un personaje en particular, como bien planteó el primer compañero, y como dijo el segundo, es un convite que nos lleva a compartir ese viaje, ¿no? Bien, con Curuzú Paraíso quiero que charlemos casi como cerrando la charla. ¿Qué más? ¿Pudieron ver los materiales de Herzog, de Messi? Y Curuzú obviamente lo vieron. Me dijeron que sí. Después me pareció también muy interesante el poder que tiene la mirada para dar lugar a algo nuevo dentro de lo que son los encuadres. Esto me pasó con el film de Messi, de que la mirada tenía un factor fundamental, porque nos iba a avisar más o menos, creo yo, lo que iba a entrar o dónde estaba el protagonismo. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué han visto? Vieron que es muy interesante cómo, y es llamativo además, este tipo de tratamiento que hace, ese es el comienzo de la serie documental sobre el Barcelona y Messi. No sé si alguien la vio. Es muy potente
y muy sugerente, tiene una forma constructiva. Además es sorprendente, ¿no? Verlo a Messi manejar un auto charlando con su amigo del alma que es Suárez, en una cosa tan cotidiana, tan lejana, a la que más como cualquier persona que va a su trabajo, y no como esa estrella Claro, increíble del deporte. como que te lo trae a la realidad, a una persona más del común. ¿Y cómo aparece? ¿Vieron que ese surgir de las sombras, de la oscuridad? Me pareció que es un comienzo muy delicado, y decía, esto que pasa, esta pieza que es hermosa, ese arranque, no la toma más, la serie no toma más una cosa parecida, a lo mejor en algún momentito, pero con estos, incluso con los tiempos, tiene todo un convite de compartir, o sea, la travesía, el diálogo, el entorno que está fuera de campo en realidad, hay un compartir en el tiempo, una duración, muy intensa, muy interesante, sobre todo porque es muy relajada, ¿no? Perdón, que estoy También, hablando yo, los quiero escuchar, dale. no, que también quería decir cuando ahí Messi sale como del túnel a la luz, también es como, no sé, como lo pienso, como que sale, parece como que sale la estrella, ¿no? Como que de la oscuridad sale la luz y sale Messi, que como que es Dios para nosotros, sale Messi ahí, me gustó eso también a mí, lo pensé también Como así si, como que perdón, se apareció. como si saliese a la cancha. O sea, Sí, igual. también, sí, sí, sí. Yo lo veo más, perdón, ¿qué tal? Buen día. Hola. Como que nos saca de la caverna a nosotros, a lo Platón. Como que descubrimos la verdad en realidad. Bueno, no sé. No se escucha, tiene el micrófono Ahí está, muteado. gracias. ¿Qué Ahora sí. vieron de los encuadres, del tratamiento del encuadre, de la relación del plano con el fuera de campo, con los otros elementos? Vieron que ahí hacemos un pequeño análisis. Quiero saber si lo comprendieron, si tienen dudas. Díganme. No, a mí me pareció bárbaro porque es como que me aclara dudas que quizás no me las estoy haciendo en el momento, que me las podría llegar a preguntar después. Por ejemplo, no sé, ¿por qué está grabando de la forma en que está grabando? Que son preguntas que quizás me las hago después o inconscientemente no me las respondo. Y eso me saca muchísimas dudas, porque también no es que las cosas están ahí porque sí, ni que se grabaron las cosas porque dio la casualidad. No, tiene como una razón y que más o menos esto lo vayamos, vos nos estés enseñando y lo vayamos descubriendo, me aclara dudas que me podrían llegar a venir en un futuro. Bien, bien. ¿Les pasó a todos esta cuestión? Prendan los micrófonos y díganme. Sí, a mí me pasó súper. En el chat veo que les resultó claro el análisis como para empezar a entender qué pasa adentro de la imagen con algunos elementos. Sí, a mí me recibió. Bien, porque sí, bien, veo ahí también que plantean que sí. Bueno, ¿y con el de Herzog también? Sí, Sí, también. El de Gerson también me pareció súper interesante cómo además del movimiento que se ve en la lava, después él, por si no, si alguno no lo pudo interpretar, te lo muestra. Eso me pareció súper interesante también. Totalmente. sí, me fascinó mucho el primero que nos mostraste porque, o sea, el hecho de que el encuadre nos pone en una situación de admirar algo que no haríamos en nuestra cotidianidad, excepto que estés ahí en la montaña viendo el volcán directamente. Pero es como muy, muy loco, muy flashero, y perdón la palabra. Nada, como el movimiento de la cámara acompaña el movimiento del magma o la lava, y nada, y sentís como esa coreografía, esa danza. Eso me pareció increíble.
Y esto que decís es central, porque vieron que, creo que lo dije en el análisis, como que si no, eso no lo veríamos. O sea, eso sucede en la realidad. Yo quiero que principalmente sacar algunas ideas de qué pasa cuando encuadramos. Es decir, cuando nosotros encuadramos, estamos definiendo una manera de ver. Leonardo Fabio dice, después les voy a dejar el link en el blog para que lo vean, en un documentalito hermosísimo. Él plantea que justamente en la mirada habla también de nosotros. O sea, la mirada no solo, la mirada encuadrada, el plano, el encuadre, no solo habla de lo que estamos encuadrando, sino también habla de quién está encuadrando, de qué manera, con qué amor un encuadre, por ejemplo, un encuadre de Leonardo Fabio o un encuadre de François Truffaut, se posa sobre los seres del mundo. Y con qué asco o desprecio ciertas miradas se posan sobre otros seres del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces esas cosas se expresan justamente en los encuadres. Y esto que decís, podés ver, ¿dónde está la danza? ¿La danza está en el fuego de la lava? ¿O la danza está en el encuadre de esa lava que empieza a danzar de otra manera? Porque esa lengua de lava, como espectáculo de la naturaleza, si no está encuadrada, tiene un determinado movimiento. Pero a partir de que el plano cerrado hace que de todo ese magma que veíamos, de pronto aparece, ¿vieron en el final esas lenguas que además son tipo burbujas y que se mezclan y que es increíble? Y eso nos lo revela el encuadre. Es el encuadre lo que revela esa danza. Si no, esa danza no existe. Lo mismo que, por ejemplo, entonces lo que ustedes tienen que notar, que la cámara de Herzog no es una cámara descriptiva, que prende la cámara y se fascina con el mundo que tiene adelante. No, es una cámara que descubre y domina desde el encuadre el mundo que tiene adelante. O veo todo, o veo nada, ¿no? O sea, ¿dónde engancho? Y entonces hace ver, miren, si yo encuadro acá, fíjense cómo se relaciona mi ojo con eso negro que está ahí atrás pegado en la heladera. ¿Vieron? No está esa relación en mi casa, está en el encuadre. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces, esa relación de la lava, y se puede ver con la cámara, ¿se acuerdan que en un momento sigue en diagonal la salpicadura de la lava que mancha la oscuridad de la lava más seca o el borde del cráter, y la cámara se queda ahí? No es que la cámara va, vuelve como loca tratando de ver, uy, hay tanta lava que no sé qué encuadrar, agarro esta salpicadura, la otra, o me quedo quieto. No. Lo mismo el descubrimiento, ese descubrimiento de la cámara, ¿no? La cámara picada, casi supina, que en el momento en que vemos a las personas, el plano que sigue en movimiento en el tiempo se abisma en el volcán y de pronto aparece el ojo redondo. Nosotros teníamos una montaña que viene en pico hacia adelante, y cuando sobre el filo de la montaña aparecen los seres humanos, cuando los estamos viendo, todo desaparece y se hace un vacío que baja y que también danza, porque la cámara avanza hacia arriba, pero el suelo se ahueca y lo que vemos es un agujero redondo rojo que rompe esa oscuridad y que empieza a invitarnos a entrar. Entonces también hay un movimiento, si lo vuelven a ver, van a ver que hay un movimiento también danzante en el plano inicial. Entonces, ¿se entiende esto que estoy planteando? Poder reconocer que el realizador está dominando en ese diálogo con la realidad directa, porque no es a la lava no es un actor que le podemos decir, bueno, salió mal el plano, volvamos a hacerlo, volví a saltar de esa manera. Es decir, es primero seguro que estuvo la observación del realizador, que vio que la lava cada tanto salta y salpica, no solamente hace esos movimientos gomosos y gruesos y amplios, sino que de pronto salen cositas que salpican. Entonces, el camarógrafo está con los dos ojos abiertos, despierto, viendo lo que encuadra y viendo lo que pasa al costado, para cuando ve que algo sucede, lo va encuadrando y lo lleva al plano que quiere. Si no, no hay manera de dominarlo. Es observación de la realidad, imaginación de cómo encuadrarlo, y también descubrimiento en el propio momento del encuadre. Pero teniendo esa noción, entonces la cámara sigue la salpicadura de la lava y se queda. La lava se retiró, pero la cámara se quedó.
y después vieron cuándo elige volver. Se queda unos segundos ahí y vuelve acompasadamente con el movimiento de la lava. Está esa lava roja y negra moviéndose, y cuando hace el movimiento de regreso, recién ahí acompaña la cámara, ¿sí? Acompaña el movimiento de la lava para volver. No vuelve en cualquier momento. Entonces vuelve de una manera muy intensa, porque parece justamente que esa escritura que está haciendo el encuadre la dictara la lava. Es decir, el encuadre se mueve porque la lava se mueve. Ahora, la lava no mueve la cámara. Entonces, cuando regresa en diagonal, se encuentra con esa maravilla que aparece, y que eso es la espontaneidad de la naturaleza, pero encuadrada se convirtió el mundo en un hecho poético audiovisual que nos conmueve. Sigan ustedes. Profe, hay una Sí. parte en el video que justo había dicho usted que la cámara está yendo, subiendo la montaña, enfoca a los humanos y después enfoca de repente en la lava desde arriba. Entonces vos lo ves desde allá arriba, pero después corta ese plano general y pone, sería un plano de detalle de la lava, y te mete directamente, te mete ya ahí brusco, y es rápido, y no sé, me gustó. Y después ahí vos ves la lava en un plano general, después hace como un plano detalle de los movimientos, pero no sé, me gustó el corte rápido que hace de plano general a plano detalle, eso me gustó. Bien. Sí, a mí me pareció que eso era más por lo que decía Julieta, que es como que te introduce con algo cotidiano, que son personas que vos ves todo el tiempo, a algo que nunca estás acostumbrado a admirar y no lo ves siempre. Claro. Yo Sí, que siento como aparte... que... Uy, perdón, interrumpí a alguien, me No, parece. perdón. Habla, habla. Habla No, vos. yo siento como que eso, lo de la filmación de la lava, el encuadre de la lava, va a tener repercusión en la película, va a tener como... se va a identificar con algo de manera indirecta o no en la vivencia de un personaje, como por ejemplo, no sé, yo recuerdo la película Guerra Mundial Z, que es tal vez una película normal de zombie, de apocalipsis, pero al principio arranca con algo completamente distinto, con un mundo ya devastado en cuanto a la contaminación, filmaciones reales de la contaminación. Por ahí empezás a ver eso y decís, ¿con qué me voy a encontrar? Y por ahí después lo puedo relacionar con eso, como que la película ya te avisa que has encontrado un mundo devastado, pero actualmente ya lo está, por la culpa del hombre, digamos. Y en este caso siento como que la lava va a tener una representación, como dije, de manera indirecta o no, en algo, en alguna vivencia de un personaje o en alguna circunstancia de la película, digamos. Bien. ¿Qué más? Yo creo que respecto a lo que decía Martín también, por ejemplo, la interacción de las personas, ¿no? Que están sacándose fotos, por lo que yo veo acá, lo estoy viendo en el video, y también la repercusión de cuál es la interacción del ser humano ante esa lava, ese fuego. Inclusive podemos relacionarlo con el título, ¿no? Hacia el infierno. ¿Qué es lo que va hacia el infierno? Me gusta mucho la interacción de las personas y la importancia que tienen, ¿no? En medio de una montaña, ahí arriba, sacándose fotos. Creo que ya nos dice mucho para iniciar. ¿Qué más? ¿Se están sacando fotos o están filmando? ¿O es el Para mí equipo de están... trabajo? Yo Está buena. creo que están capturando la lava. O sea, me parece que no es cualquier grupo de gente, sino que quizás son o especialistas o gente que está capacitada como para estar en ese lugar, que no es cualquier cosa. Y yo interpreté que estaban capturando la lava, quizás para un estudio futuro o porque tienen, no sé, alguna función concreta, no sacándose fotos entre ellos. Pero bueno, es mi interpretación. No, claro, Eran pero de yo Nat a lo Geo. que iba más que nada era como el vértigo también que genera la imagen picada, ¿no? Y por lo poco que se puede ver era eso, pero sí, yo creo que, supongo que no están ahí innecesariamente. A mí me pasó algo parecido, con el hecho de poner una persona ahí, o un grupo de personas, y de la nada hacer un plano tan cerca, tan cercano, de la lava te da la sensación y el vértigo de que estás ahí adentro, y la danza misma, por más que por ahí es lenta, ligada,
a mí me daba miedo, o sea, como me da como una muerte, me da muerte. Y como que, no sé, que te vas a quemar, digamos. Me pasó algo parecido con lo de Messi, porque creo que, no sé si error es la palabra, pero cometí el error porque no sabía que había, la verdad, un coso del Barça, una serie. Y bueno, la empecé a ver, y creo que fue un error. Como que le saqué todo lo mítico a la primera escena que nos mostraste. Pero bueno, que siento que me quemé. ¿Viste que después en la serie no tiene nada que ver con esta primera escena? Absolutamente nada. La serie después es como un gran video institucional del Barcelona, hecho de manera formidable, pero tiene todos los recursos típicos de lo que vemos incluso en publicidades, parece casi una publicidad. Publicidad, sí, tal cual, tal cual. Tiene detalles y momentos increíbles, porque bueno, por las personas que están ahí y lo que fuera, pero está excelente lo que está planteando Jimena, es decir, a nivel realizativo, no tiene nada que ver, porque esto es un comienzo absolutamente poético y que nos transporta a otro tipo de films, de películas, sí. Y lo otro es más comercial que un comercial de shampoo, ¿no? Diría Maradona. Sí, totalmente. A mí, que aparte parecía que eran, hasta la forma como el lenguaje a la hora de filmar eran dos lenguajes completamente distintos, cambia completamente. Es como, parece que filmaba por otra persona, o grupo de personas, no sé. Genial, genial lo que estás planteando, genial lo que estás planteando. Y disculpen los futboleros, pero en realidad es una excusa, porque en realidad nos sirve para pensar el cine, ¿no? Esto que acaba de decir Jimena me parece que es central. Hay un modo de construir realizativo, y vos, Jimena, te diste cuenta, así que está genial eso. Todos los demás que puedan hacerlo, vuelvan a verlo, si pueden, porque pasa eso. Entonces son modos realizativos diferentes. Y obviamente ahí eso te hace un entre, uno parece compartir ese viaje con Messi y con Suárez, ¿verdad? Entonces, pero fíjense el uso de la cámara tan disímil, como la cámara flotante y volando de Herzog sobre esa naturaleza magnífica, violenta y peligrosa, porque cuando están las personas en el filo sentimos el riesgo de la muerte, el riesgo de todas las cosas, pero también la fascinación de que de otra manera no podríamos reconocer ese tipo de cuestiones, que obviamente está lo identitario de Herzog ahí mismo, ahí adentro. Yo les decía, él fue a filmar La Soufrière. La Soufrière es un documental muy conocido de él, o muy poco conocido de él, creo que de los 70, donde estaba por explotar un volcán, creo que en la isla Martinica, y evacuaron completamente la isla porque iba a estallar en 1000 pedazos, eran las predicciones científicas, y él fue con su camarógrafo, él haciendo sonido y un asistente de producción, entre 3 personas, a hacer un documental. Y podía volar por los aires él también. Y se encontró con cosas increíbles, incluso con personas que no se habían ido. Entonces vean ese documental de Herzog, que es notable. La Soufrière se escribe, después se lo podemos dejar algún link. Entonces también hay reminiscencias o cuestiones que tienen que ver como con marcas autorales. Ese comienzo que es parecido al comienzo de Aguirre, la ira de Dios, si la vieron o cuando la vean se van a dar cuenta. Esta preocupación con el fuego y la lava y los volcanes. Pero bueno, pero además esta cuestión de los modos de ver, y enlazo cosas que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que mencionamos alguna vez la película Las alas del deseo de Wim Wenders? Bueno, Werner Herzog y Wim Wenders, contemporáneos, que forman parte de ese movimiento del nuevo cine alemán de los 60-70, se encuentran en una torre en Japón y ellos dialogan. Eso está filmado en un documental que hace Wenders, que se llama Tokyo Ga, un documental que hace sobre un realizador japonés llamado Ozu, un gran maestro japonés, y Wenders va a Japón a hacer un documental sobre la mirada, sobre el modo de ver el mundo que tenía Ozu. De eso trata ese documental. Se encuentran Herzog y Wenders en esa torre, y Herzog le dice, ¿dónde encontrar, por lo que decía hoy un compañero, qué pasa con la mirada? Cómo la mirada puede descubrir, incluso en un mundo desierto, en un mundo reventado, o lo que quieran, cosas diferentes. Herzog le plantea ahí que ya las imágenes están todas contaminadas y no hay más imágenes libres o frescas en el mundo, que se va a tener que ir a filmar al espacio para conseguir imágenes
donde poder decirle algo al mundo a través del cine. Y Wenders le contesta filmando Las alas del deseo, que se llama El cielo sobre Berlín también. Una película en el pleno corazón del urbano y de las ciudades, porque Herzog dice, en las ciudades no se pueden hacer más imágenes. Y Wenders le contesta con una película a ese debate. Uno se va a ir a filmar al fondo del mar, por un lado, y el otro le va al corazón del urbano para que con su mirada sensible descubrir un mundo que tal vez Herzog no lo podía encontrar. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con miradas del mundo, sobre modos de trabajar, sobre modos de ver, y tal vez uno puede encontrar la maravilla en un pequeño detalle que tal vez lo tenemos al lado nuestro en nuestras casas. Solo necesitamos verlo como si lo viéramos por primera vez. Esto de verlo como primera vez también es un método de trabajo de Werner Herzog. También de muchos realizadores, o de un modo de ver artístico, es lo que planteaba el texto de Cocteau. Digo, esa posibilidad de sorprenderse con lo cotidiano del mundo, que me parece que es indispensable para el trabajo que ustedes tienen que hacer. Porque este TP1 tiene que ver con que, yo voy a leer acá unas cositas que anoté que no me quiero olvidar, ¿no? Nada, había anotado algunas cosas. Por un lado, que ¿vieron los teóricos grabados, las clases grabadas, que siempre hay fondos que son distintos, más allá de las incrustaciones de montaje que puso Jopo y los compas que editaron, que hicieron maravillas en esos videos? De pronto ¿reconocieron directores o películas o algo allí? Se dieron cuenta que ahí hay información también, o sea, detrás en el decorado había información, ¿no? Bueno, qué sé yo, está Coppola, está Hitchcock, está Tarkovsky, para ver que muchas veces pueden encontrar muchas cosas. Pero digo, ligado al trabajo del encuadre, me parece que el Chino López nos ayuda mucho a pensar esta cuestión de que él, en vez de encuadrar lo evidente, encuadró hacia otro lado, lo que no le prestaba tanto atención, y de ahí apareció una revelación. Entonces, ¿cómo encontrar nosotros las relaciones que hay entre los elementos que tenemos en el mundo en derredor, principalmente en derredor de nuestras propias casas, porque la idea es no salir a filmar afuera, ¿verdad? Entonces, correrse de ese encuadre habitual, que no significa que no se pueda hacer el encuadre habitual. Ojo, ¿eh? No significa que el encuadre habitual no se pueda hacer. Solamente que hay que ser conscientes de eso que se está haciendo. Porque seguramente uno pueda encontrar otro tipo de cosas y otros tipos de relaciones. A mí me pasó anoche, y lo escribí acá. Mientras pensaba en la clase de hoy, me acerqué al secaplatos a buscar una taza de té, y no la pude agarrar, porque me encontré con una relación inesperada entre los objetos. Es literal, me pasó así. Que quizá esa relación se dio en otra oportunidad, pero que yo nunca la había visto. Entonces, fue como verlos por primera vez, una sorpresa relacional de los objetos. No pude más que agarrar mi celular y hacer una foto, hacer una imagen, porque nunca había visto esa cosa extraña que había pasado con los elementos. Nada raro, pero una cosa... entonces, encontré una relación inesperada entre los objetos. Esa sorpresa relacional de los objetos que hizo que yo encuadrara una imagen. Entonces, fui a buscar, obviamente, otra taza al mueble para hacerme el té, porque no podía quitar esa relación. Me hizo pensar, obviamente, en todo esto que estamos hablando. Entonces, en ese momento me puse a escribir esta anécdota que les estoy diciendo para no olvidarla. No importa tanto la foto, como que sí importa lo que vi y que luego se puede encuadrar. Para ustedes sí importa el encuadre que hagan, ¿sí? Porque es cómo cómo revelan o cómo encuentran fascinaciones o vínculos o cosas inesperadas, o tal vez sí esperadas. Por eso les digo, es válida ambas cosas, pero es importante observar que la mirada va a modificar, el modo de encuadrar puede modificar el tipo de relación que tienen los elementos, los objetos, los cuerpos, el espacio. Como hacía el fotógrafo brasilero Sebastián Salgado, en un documental hermoso también de Wim Wenders que se llama La sal de la tierra, este fotógrafo, poderosísimo, seguramente lo conozcan, y vean esta película de La sal de la tierra de Wim Wenders,
hay un momento, hay una situación donde él está en un refugio en el Ártico, por sacarle la foto a un oso polar. Una foto dificilísima, porque nunca se encuentra ese oso, porque no es difícil encontrar, y el oso se acerca muy próximo al refugio, entonces muy poca gente ha tenido la posibilidad de estar tan cerca de ese oso para sacar la foto, y sin embargo, Salgado lo vemos ahí, trata de hacer una foto y dice, no puedo, yo puedo hacer una imagen, pero no puedo hacer una foto. Y no dispara, no saca la foto, no saca ni siquiera una foto de recuerdo, de decir, miren, estuve al lado de un oso. No dispara, porque él dice, puedo hacer una imagen, pero no puedo hacer la foto que yo quiero. No puedo hacer una foto que me exprese, en todo caso, que exprese su satisfacción desde el punto de vista. Y no dispara. Me pareció increíble, o sea, una gran enseñanza respecto de el poder del encuadre, el poder de la imagen. No es simplemente describir algo que está ahí, sino tratar de encontrarlo desde un punto de vista, un modo de expresar algo, comunicar algo, o vincular algo de alguna manera. Entonces les decía, no hay que salir a las calles, hay que mantenerse en cuarentena para hacer este trabajo. Hay que ser muy creativos para encontrar justamente los vínculos, en todo caso, con el exterior, con las ventanas, con los lugares, o tal vez el vínculo con las pintaditas que puede llegar a tener la baldosa de un piso de la casa. Digamos, encontrarán en los rincones más inesperados formas, relaciones, modos de encuadrar, modos de plantear alguna cuestión que ustedes quieran, pero principalmente no vamos a salir por lo que está sucediendo, y además porque yo no entiendo por qué el gobierno no pasa a fase 1 de la cuarentena de manera inmediata, ¿verdad? Porque lo que está pasando no hay manera de resolverlo si no es por la cuarentena. Entonces, encontrar más que buscar. Encontrar con el encuadre esas relaciones que quizás no se veían antes. De miradas, de personas, de objetos, de espacios, de situaciones que se dan en el tiempo y cambian también o se transforman. Pueden observar y luego filmar. Pueden recrear incluso una situación que han observado. ¿Sí? Observar cómo se comporta el mundo, como si fuera la lava, y luego encuadrarlo para hacerlo cine. El mundo encuadrado crea realidad. Y sobre todo para no ser encuadrado por las ideas de otro. Ustedes tengan en cuenta que muchas veces el primer impulso de hacer un encuadre, ustedes tienen que fijarse que a veces nos va a salir un encuadre que tal vez es un encuadre que nos viene de tantas cosas que por ahí vemos, ¿no? Entonces, no por buscar algo extraño, porque obviamente somos seres sociales, seres de la cultura, y estamos imbuidos de la cultura, y tenemos estímulos y, ¿cómo se dice? Influencias de toda índole. Pero digo, que el encuadre salga de las tripas, y anímense a hacer encuadres que capaz que les da vértigo o miedo. Todo es posible, no hay un encuadre que esté bien o que esté mal. Después lo podemos corregir sobre cuestiones de composición, arreglarlo, hacer un montón de cosas. Pero hagan la exploración plástico-visual que les permita de pronto tener esa fascinación. Imagínense que debe haber un montón de material de esa lava latiendo, filmada por Herzog. Eligió ese plano. Entonces está eso. Elige uno que por ahí plantea cosas que capaz que en otros no está. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe. Bien. Entonces siempre piensen en eso. Que por ahí, pensar como el Chino López. Si estamos encuadrando el cadáver o la pistola humeante, tal vez no estamos encuadrando lo que queremos encuadrar, sino que estamos encuadrando lo que habitualmente vemos y se nos replica en nuestro acto audiovisual. Entonces tal vez pensar que si no queremos encuadrar el cadáver y ni queremos encuadrar el arma humeante, sino que lo que queremos encuadrar es ese rostro que refleja otras cosas, entonces estar atentos a esas cuestiones. Eso es lo que quiero decir. ¿Será el encuadre que ustedes quieren hacer? Si es así, perfecto, pero no ser ingenuos con el modo de hacer. Fíjense en los bordes del encuadre, qué pasa con lo que entra en campo, si los elementos entran completos o fraccionados, qué pasa, si el encuadre se cierra sobre sí mismo, que es válido, o si el encuadre nos invita
a algo que está más allá de lo visible y que obviamente no vamos a acceder. Bien, entonces, nos quedan 8 minutitos nada más. Entonces, ligado a lo que estamos pensando, todo esto, está el corto de Curuzú Paraíso, ¿no? Si uno pensara, ¿cómo narrarías un viaje en colectivo? Curuzú Paraíso tiene un modo de construir ese viaje en colectivo. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué observaron ustedes? Parece como un recorrido por toda una vida, porque ves el paso de muchas personas en un solo recorrido y el sello que van dejando, digamos, en los nombres marcados en un lugar durante ese recorrido. Yo sentí eso. Bien, ¿qué más? Yo lo noto sencillo, familiar. Como que me reflejo muchísimo en esas imágenes y en cómo la simpleza de una imagen puede reflejar tanto. Perdona que interrumpí que iba a hablar. No, que iba a decir parecido a lo que dije antes, que también es como personal, porque todo el mundo viaja en colectivo y te sentís como identificado, porque no como que no hay un personaje principal, vos sos el personaje y estás viendo cosas que viste en toda tu vida cuando viajas en colectivo. Me pareció muy personal la mirada. Totalmente. Sí, tal cual. A mí me encanta que convierta todo en un mismo micro, como hace que sea un mismo viaje, pero en realidad, o sea, son todos micros distintos. Eso me re gustó. Exactamente. ¿Y cómo logra, a través de qué elementos logra que sea un único viaje a partir de viajes tan distintos? Con el encuadre, porque ¿Pero lo hace cómo? ¿Qué porque encuadra qué encuadra? desde adentro, los detalles que están dentro de los colectivos, sin mostrarte cómo es desde afuera. ¿Y qué Yo noté detalle? que encuadró mucho las texturas de los asientos, de la ventana, de todo lo detalle de cómo lo armado que está el micro. Eso. Bien. ¿Y Lo qué que uno va más? mirando cuando van en micro, el asiento de adelante. Exacto. Cuando uno se cuelga mirando cosas, ¿no? Detalles. Claro. Cuando no hay otra cosa que hacer, fíjense qué interesante. Digamos, eso nosotros lo tenemos que incorporar profesionalmente en nuestro ámbito como el ejercicio de la mirada. Reconocer eso. Pucha, nos colgamos viendo cosas y este video lo construye desde ese lugar. Ustedes lo dijeron, es un único viaje hecho a partir de múltiples viajes, a partir hecho de muchas miradas y de muchas huellas de muchas personas, ¿no? ¿De qué hablan esas huellas? Porque ¿qué es lo que encuadra fundamentalmente? Lo que dijeron está genial, porque es así, está lleno de texturas muy variadas, ventanas, huecos, apoya cosas, asientos. Los Pero, mensajes escritos en los ¿y asientos. qué dicen esos mensajes? Sí, todos Claro, son hablan de como amor. mensajes de amor, sí. Claro, claro. Y aparte de esa inocencia, como que sabemos que algún adolescente lo hizo, un niño, una niña, como que sabemos. O Encima, lo vimos o lo hicimos algún día y es como nos reconocemos ahí. también, Claro. también hace primeros planos a los chicos que están ahí en el colectivo, o sea, hace primeros planos de ellos, después algunos planos de las personas contra la luz de la ventana, pero sobre todo se enfoca también en los chicos y después en los mensajes que están escritos. Tal cual. Sí, y además, A mí tipo, particularmente ayuda. Ay, perdón. No, está bien, dale. Nada, que ayuda al realismo el hecho de que el movimiento de cámara en algunos momentos sea como medio tembloroso, como si estuviésemos ahí y Vibra. sintiésemos esa vibración. Claro. Y nada, y lo hace como más personal, como si nos sintiésemos estando en el micro, ¿no? Aunque lamentablemente no podemos. Claro, a mí me dio la misma sensación que el video de Messi, en donde en ese te ponen en el lugar del que está sentado en el asiento de atrás, porque siempre la forma de ver de la cámara es del que está sentado en el asiento de atrás, incluso cuando se acercan los chicos a pedirle que les firme la camiseta.
y en el otro del viaje me dio la misma sensación, como yo sentado adentro del micro y lo que iría viendo, o sea, las caras, los mensajes, como que toma la posición de uno más dentro de ese mismo viaje. Ya Claro. no esa visión omnisciente que por ahí tienen algunas otras tomas en otras películas, otros productos, en el cual uno ve desde el punto de vista casi que de Dios, digamos, porque se está posicionado en un lugar donde no es un lugar natural, digamos, para estar mirando. Bien. Entonces, nos quedan 2 minutos, déjenme. Está buenísimo todo lo que están planteando, es muy acertado. Piensen, entonces, ¿cómo se logra todas esas sensaciones, esa cuestión tan inmersiva de este viaje de Curuzú Paraíso, ¿no? Que nos hace partícipes. Ustedes lo dijeron de entrada, es decir, al no haber un rostro que domina y decir es el viaje de Pedro, de Juan, o de todos los Pedro, Juan, María, todos los que quieran, hace también que ya desde el vamos, me encantó eso que plantearon, nosotros mismos estamos adentro de ese viaje. Ahora, eso no crece en las hojas de los árboles. Para que suceda ese efecto en una película y en un microprograma tan cortito, dura 1 minuto y medio, es producto del lenguaje audiovisual. Es producto de cómo el realizador construyó los planos y después cómo los montó. Entonces, cómo confió además en la poesía relacional de los elementos, las miradas y las huellas de amor de esos grafitis, múltiples, de múltiples viajes, pero que están enlazados y está narrado como un único viaje. Empieza ese colectivo rojo, blanco y amarillo y termina uno verde, y los interiores y entre medio, pero sobre todo, parece hecho por el Chino López. Es decir, ¿cómo narraríamos un viaje en colectivo? Y bueno, la gente que está aburrida, que toma mate, depende si es cortito, largo, lo que fuera, toma mate, aburrida, hace esto, va a hacer lo otro. No, lo hace a través de un viaje de la mirada, porque es un viaje de la mirada que se posa sobre los rastros amorosos que dejaron personas de todas las edades, porque el amor, tal vez, es esa potencia que también nos hace ingenuos, pero es lo más hermoso del mundo, ¿no? La ingenuidad es un valor, o puede ser una potencia, a veces puede ser un demérito, pero otras veces puede ser, en realidad, un estado de cosas. Bien, lo que quiero decir, hay un viaje de la mirada amorosa, es casi, yo digo, que parece que fuera es el Chino López del amor, esto, diciéndolo burdamente, pero digo, es la mirada que encuadra esos rastros y después está articulado justamente esos encuadres de los grafitis por las miradas de los que participan en los viajes. Y son niños, niñas, personas, rastros de personas, entonces, y también el tiempo, cómo le da valor y cómo le da entidad, incluso a esas vibraciones, tanto de las puertas como de los grafitis y como de las personas o de los apoyacabezas. Entonces, en toda esa variedad poder encontrar una cosa que los unifica y además nos mete adentro. Y ustedes los han dicho, parece como tantos viajes que hemos hecho cualquiera de nosotros. Entonces es profundamente identitario, nos sentimos profundamente identificados y nos sentimos narrados. Porque como ustedes bien dijeron, cuántas veces nos han dejado mensajes en los lugares y tal vez cuántas veces nos han colgado viéndose esos detalles. Entonces, esa forma de ver y ese modo de hacer una película a partir de ese modo de ver que tiene Curuzú Paraíso, nos permite mucho pensar en ese ejercicio de la mirada que ustedes van a hacer a través del encuadre, el primer TP filmado, ¿verdad? Entonces me parece que todo esto que están diciendo está buenísimo, porque es así, pero tengan en cuenta que surge por el modo de encuadrar. Si no estuvieran esas miradas encuadradas, si no estuviesen esos detalles de los grafitis, no sé, sería justamente otra película, ¿no? Entonces, el modo de ver llevado a la cámara y luego llevado a la capacidad sensible del encuadre. Es un viaje de la mirada, hay que tener en claro eso, a partir de los detalles de lo cotidiano. Incorpora la sensibilidad en la observación y la sensibilidad hacia esos detalles. Una sensibilidad social que permite narrarnos a través de un hecho poético, ¿verdad? Que da la magia o la maravilla de la potencia de convertir el mundo en una imagen audiovisual que puede portar tantas cosas tan diversas. Entonces, tengan en cuenta esas cosas, porque es de vital importancia a la hora de hacer un encuadre. Un encuadre puede tener múltiples funciones, la descriptiva es la elemental, pero lo relacional solamente está
en ese disparo del ojo. Robert Bresson tiene una frase que dice, ten ojo de pintor. El ojo del pintor disloca el mundo para pintarlo en la tela y para reconstruirlo en la tela en función de lo que ha observado. Observen puntillosamente el mundo que los rodea, así como yo me sorprendí con esa relación caprichosa de los elementos secándose, pueden encontrar tantas cosas tan diversas. Observen a los seres, a los cuerpos, a los espacios, y de pronto a veces las cosas están ahí, pero si ustedes las encuadran de manera distinta, van a ver que nos pueden decir cosas diferentes. Métanse a fondo en esta travesía, que van a divertirse muchísimo, van a aprender muchísimo, y se van a encontrar también con nuevos interrogantes, que los van a trabajar en los prácticos, y los vamos a seguir trabajando en subsiguientes encuentros. Y no se olviden nunca que es indispensable que los textos y las películas los vean, los estudien, porque de ahí, de los conceptos, de las palabras, sacamos herramientas para filmar. Siempre es así. Y de lo que se filma, tenemos que aprender analizándolo. Lo que hicimos es un primer avance. Para aprender hay que agarrar un pedacito de película y verlo 200 veces en función de cada cosa, en función del encuadre, en función del corte, en función del tiempo, en función de la luz, en función de los ritmos. No hay otra manera de aprender. Así que, bueno, disfruten enormemente de este trabajo, compártanlo y solidariamente entre ustedes, y sean muy puntillosos en la manera de trabajar el encuadre. Todo lo demás lo discutiremos después. No se olviden nunca que encuadrar significa siempre esconder. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Muy linda, muy buena la clase. Chao, profe, gracias. Vuelvan a ver los materiales a la luz de todo lo que vimos. Nos vemos. Sí, dale. Nos vemos. Gracias por este encuentro. Igualmente. Chao.